La danza es el idioma del cuerpo. Expresamos cosas que probablemente no las podemos expresar hablando, o de pronto es complejo hacerlo. Y no solamente es hacer los pasos y ya, es sentir lo que vamos a hacer. Tener varias personalidades, varias formas de ser, de sentir y unificarlos en una sola coreografía, en un solo sentir. Bueno, en el mundo andino pasa algo muy peculiar y es que la mayoría de las directoras son mujeres. 4 mujeres líderes directoras que nos hemos encontrado en diferentes espacios y de las cuales yo tengo mucha admiración, mucho respeto. Estas directoras y gestoras, Patricia Recalde, Laura Ceballos, Diana Flores y Vanessa Uribe, representan el espíritu de la resiliencia, la sensibilidad y la fuerza colectiva. En sus trayectorias sostienen espacios de creación, formación y gestión cultural, contribuyendo a la preservación de los valores andinos, logrando consolidar procesos culturales que dialogan con la identidad y la memoria. Bueno, mi nombre es Laura Ceballos, yo soy la directora del Ballet Folclórico Cóndor Malco. Tenemos ya 10 años de fundación, en el 2015 nacimos, aunque yo ya venía con un proceso como también de otros 10 años anteriores en la danza. Mi nombre es Patricia Recalde, soy nacida en la ciudad de Ipiales. Tengo 57 años en la cédula, pero 15 en espíritu. Mi nombre es Vanessa Uribe Ortega, tengo 37 años. Pues desde los 13, 14 años aproximadamente estoy danzando. La danza para mí es vida, es salud, es una conexión única. Mi nombre es Diana Patricia Flores González, tengo 22 años, soy estudiante de licenciatura en Educación Artística de la Universidad Católica de Cali. Yo soy vocalista principal de la agrupación Yabra Musical, pero me desenvuelvo más en las danzas folclóricas. Al danzar, nos recuerdan que la cultura también se construye desde el cuidado, desde la escucha y desde la fuerza silenciosa de quienes sostienen el movimiento colectivo de la danza andina en Cali. Suyai tiene 25 años de existencia, fundada y creada por Alexander Agudelo, querido amigo de la Loma de la Cruz, con Eddie Flores, Sandra González. Entro yo como artista, como bailarina y con otro compañero, se llama Gustavo. Lo administramos, lo lideramos hasta el 2011, que Gustavo se retira, y desde el 2011 para acá yo ya me quedo como su única directora. El primer paso que se hizo fue crear la Escuela de Formación en Danza Andina. Se hacía necesario porque eran muchos danzantes que querían ingresar. Entonces, por eso ahora ustedes conocieron el taller de formación, que aparte de ser taller de formación, se vuelve semillero. Empezamos a participar en convocatorias como Feria de Cali, Mercedes Montaño y diversas actividades de ciudad. Y ahí empezamos ya a profesionalizarnos. Y ahorita puedo decirte que tengo grupo profesional infantil, grupo principiante infantil, grupo profesional juvenil, adulto joven, y grupo principiante andino. Cóndor Malco nace más como una aventura, un reto que me propusieron y yo pues lo quise asumir. No pensé, la verdad, yo cuando inicié pensé que iba a ser solo para un espectáculo que teníamos en conjunto con la agrupación de Bolivia Calamarca y que ahí iba a terminar todo, pero nos fue tan bien que luego ya mucha gente quiso seguir y mucha gente quiso entrar. Creo que para mí era muy importante la parte investigativa. Yo soy profesional y fui investigadora, trabajé en la Universidad del Valle como docente y esa parte creo que fue como poder integrar ese proceso educativo, investigativo. Lo quise como introducir aquí en el ballet. Los chicos tienen que aprender conceptos, historia de las danzas
Y también tiene, pues, o sea, nosotros somos danzas latinoamericanas, o sea, pero como iniciamos con un grupo de Bolivia, amando las danzas bolivianas, entonces nuestro componente está en un 90% todavía Bolivia. Evidentemente tenemos algo de colombiano, estamos introduciendo algo argentino, peruano y Ecuador. Las danzas de afuera, de los países indígenas, son un referente que nos ayudan y nos están despertando ese interés por conocer las danzas y las músicas indígenas de aquí de nuestro país. Algún tiempo venía aquí a la Loma de la Cruz, como en un entorno más familiar, y comencé a disfrutar de ese ambiente, ¿no? Bueno, al pasar del tiempo, pues empecé como a interesarme por la música, me empezó a llamar la atención, que empecé a querer tener en ese momento los CDs, y a medida de que pues empecé como a interesarme con la música, un día me dio pues así como la osadía de meterme a mirar cómo era el proceso, si podía hacerlo, y me metí, y aunque ellos iban para un lado, pues yo iba para el otro. Y bueno, y conocí muchas personas las cuales también me ayudaron a fortalecer esos conocimientos de la danza y de la música. He estado en algunos grupos, estuve en tiempo en donde podía acompañar a Suyay, por ejemplo, en Cali Viejo. También estuve en algún momento acompañando a Samay, estuve un tiempo acompañando en una calpa. Y bueno, han habido varios grupos que a este tiempo pues ya no están, que se han desintegrado, y hay otros que han surgido también, como por ejemplo Yabra. La agrupación Yabra nace en el 2002 con mi papá, fundada por mi papá Eddie Flores y Diego Fernando Coy. La agrupación es principalmente musical, aún es vigente, y en el 2023 se hizo una primera participación con mi compañera Valentina Sánchez y Anderson Centeno, donde ellos acompañaban como una pareja de danza en un escenario. Y desde el año 2024 finales teníamos también un proceso aparte con el TADI, que es Semilleros TADI, donde es un programa de formación para talleristas de danza jóvenes, y en ese proyecto dio como resultado un grupo de jóvenes que estaban interesados en continuar un proceso, no dejar como solamente un proceso de formación para ser talleristas, sino que querían iniciar como en el mundo artístico. En ese momento se nos ocurrió, nos motivamos a iniciar con la agrupación de danza, y fue como la justificación: aquí están las personas, nosotros queremos iniciar, hagámoslo. Y este año, 2025, iniciamos en febrero con la convocatoria. Para mí Yabra es como mi alma mater, hablando en la parte artística, porque es lo que ha hecho mi papá desde siempre. Y a partir de ahí también empiezo a hacer mi proyecto de vida con Yabra. Hacia afuera siento que hace un trabajo muy importante con las danzas, con las músicas, primero, indígenas, no solamente bolivianas, ecuatorianas, peruanas, sino que hace un proceso de investigación con las danzas indígenas colombianas. Y pues ahorita no solamente con música, sino que también con danza. Y la danza andina, además de que representamos en escenario a esas comunidades que están todavía sobreviviendo en sus territorios, estamos también aportando a que sean visibilizadas. Muchas personas piensan que nosotros bailamos danzas y que representamos comunidades que ya no existen. No, las comunidades están ahí, cada vez son más desplazadas, pero están ahí. Bueno, nosotros hemos ido a lo largo de los 10 años, siempre ha estado el cóndor presente, siempre han estado los colores de la huipala presentes en nuestra imagen, pues como representativa, en ese símbolo. Y la chacana como un símbolo de integración, un símbolo de complementariedad, un símbolo también de equilibrio. Las representaciones también vienen de la Cruz del Sur, que para mí y para los pueblos milenarios es algo que tiene una carga tanto espiritual
como de guianza para las sociedades primarias. Y el cóndor es para mí el ave más majestuosa que representa también todos estos territorios. Cuando yo fui a Bolivia, escuchaba mucho cóndor malco, me decían que era el cóndor rey. Y cuando hablas de cóndor malco en términos de la danza, hablas del vuelo del cóndor que danza en las alturas. Y cuando yo escuché ese concepto, cuando pensé en un grupo, dije, yo quiero que se llame cóndor malco. Salto y ta, de una para salvar zapatero, ¿sí? De una. Hasta ese momento no existía ballet folclóricos y esa palabra pues implicaba también proponer un nuevo estilo y proponer unas nuevas marcas para poder empezar un nuevo proyecto. Y en Bolivia todas las agrupaciones ballet, ballet, ballet. Y entonces cuando iba, conocía, tomaba talleres, me daba cuenta que muchos de sus bases estaban precisamente en la cuestión del ballet clásico, o sea, unos principios ahí, unas técnicas, y yo pues quise entonces poder traer mucho de lo que había aprendido y entonces decidí también ponerle ese nombre, ballet folclórico cóndor malco. Con patadita, esa patada es hacia atrás, voy, subo pierna y ta. Suyai, palabra quechua que significa esperanza. Suyai, una de las agrupaciones pioneras en danza andina en Cali. Y Suyai, aparte de todo eso, para Patricia Recalde, su tercer hijo. Voy caminando a la loma, escucho un canto ancestral y voy sintiendo el aroma de un encuentro elemental. En una espiral de danzantes, abrazos llenos de color, miles de sonrisas radiantes que brillan desde el interior. Los símbolos como los trajes, los rituales, los nombres y los logos de sus grupos actúan como portadores de memoria colectiva y de significados que enlazan lo ancestral con lo contemporáneo. Cada elemento material o corporal dentro de sus agrupaciones encierra una historia, una cosmovisión y una fuerza que las mujeres reinterpretan desde su sensibilidad, dotando de nuevos sentidos lo heredado. Lo andino se le dice por la cordillera de los Andes, que pasa y atraviesa diferentes países. Nosotros somos de la montaña y aunque andino es todo Colombia, nuestra hermosa cordillera. No solamente en la cordillera de los Andes hay comunidades indígenas. A partir de ahí se desprenden diferentes comunidades, pero dentro de sus comunidades sus propias culturas. Sus instrumentos musicales, sus lenguas, su vestimenta tradicional, sus danzas que representan y también tienen una característica muy importante que siempre es la tierra, el cuidado con el medio ambiente, lo que le decimos Pachamama. Todo eso en un solo idioma es danzar y darle gracias a nuestra Pachamama, a nuestros Andes, por todos esos beneficios que nos da día a día, que algunas personas no los ven, pero otras sí los vemos y los sentimos. También comparten como dentro de su cosmogonía el saber que se le dice el buen vivir, donde todos tenemos algo por hacer, un propósito en este mundo, hasta la piedra más pequeña, hasta el gusano, hasta la hormiga más chiquitica que podemos pensar que es insignificante, sí está haciendo algo igual de importante a lo que estamos haciendo todos los seres vivos en este planeta. Cuando yo entré a lo que le llamaban el mundo andino, decían el movimiento andino, yo pensaba que era solo como los danzantes, los músicos y todo lo que sonara como a charango, zampoña y ancestralidad. Yo tuve un conversatorio con Saúl Callejas, que es un músico de estos intelectuales fuertes, y en un momento algo dije yo de música andina y me dijo, no, háblame de música ecuatoriana, música boliviana, y si me vas a hablar de música boliviana, háblame de los lugares, háblame, y si me vas a hablar de lo andino, me estás hablando de la ropa, me estás hablando de la música, me estás hablando de las danzas, me estás hablando de los conceptos, de las cosmovisiones, de las prácticas culturales, de la comida. Entonces tú te das cuenta que hay unas bases conceptuales demasiado grandes, pero es llegar a ese mundo donde entran las personas que sentimos que hacemos parte de unos procesos milenarios, que tenemos alguna raíz
y que nos sentimos representados. Aquí en Cali, por lo menos, eso que decimos los andinos, entonces son la gente que va a la Loma de la Cruz, la gente que le gusta cierto tipo de música, pero entonces no es el folclore, no es exactamente eso. Para mí es más ese encuentro que tenemos todas esas personas en el que estamos buscando raíces, respuestas, los colectivos, por ejemplo, de los cabildos, que también se han acercado, también se han opuesto, porque también tenemos mucho de eso aquí en Cali, donde ellos dicen, no, nosotros no hacemos parte de esto, y estos son una cantidad de mestizos que vienen acá a sentirse muy indígenas, y yo que estoy en la mitad, porque yo, si bien soy nasa, mi segundo apellido es Zulcue, mi familia toda es nasa del norte del Cauca, yo no tengo prácticas, digamos, de cuna porque no hablo la lengua, o sea, yo debería hablar nasayugüe, debería entender y comprender todo, digamos, los principios de la cultura a la que se supone vengo yo de raíz. Pero como yo dije, yo fui como muy arrancada, entonces esa reconexión apenas está sucediendo. Entonces, para mí lo andino representa más una cuestión de identidad local, regional en Cali, pero que yo diga, yo puedo conceptualizarlo y puedo precisarlo en un punto, no. Hola, bueno, mi nombre es Valentina Sánchez Taborda, yo tengo 26 años, soy directora de Yabra desde el año 2023. Para mí lo andino es ancestralidad, es historia, es construir desde lo más espiritual, de toda esa sabiduría ancestral, de todo lo que nuestros ancestros nos han dejado, de lo que ellos aprendieron a través de sus antepasados y nos lo dejan a nosotros. Entonces continúa esa línea de saberes, de prácticas y bueno, eso nos lleva a que el despertar de conciencia sea un poco más amplio, ¿no? Y que esté también ahora, porque antes no era tanto, pero ahora sea un poco más abierto a muchas personas, no solamente a los que danzamos, porque incluso cuando caminamos por la calle, cuando hablamos, cuando podemos ver y aprender, pues estamos danzando y también estamos sanando. La danza es la fuerza del viento, la danza es fuego y calor, tierra que vibra en movimiento, es agua que sana el dolor, raíces del sueño sembrado, almas tejidas con amor, son el espíritu sagrado de Apu, semilla y tambor, guardianes de todas las razas, bailando los cantos del sol, la Pachamama en la plaza los envuelve en un caracol. En el contexto urbano de Cali, el mundo andino adquiere nuevos sentidos, deja de ser únicamente una referencia geográfica y se transforma en un espacio de encuentro cultural, un territorio imaginado y sensible, donde convergen identidades diversas. Alguna vez cuando iba a la iglesia nos ponían a hacer algo que se llamaba el árbol genealógico. Y para esa investigación con mi hermano pues nos tocó que devolvernos en toda la genealogía, ir a conocer prácticamente a toda nuestra familia y pues me vine a dar cuenta que casi toda, por parte de mi mamá, prácticamente toda es de Nariño, de la Cruz, de Pasto. Y entonces al empezar a conocer y a saber todo esto, empecé a entender qué había en ese ADN de Vanessa. Porque cuando escucho un son sureño me pasa eso. Y poder ahorita empezarme a reconocer como una mujer quillacinga. Parece alguien muy valioso para mí, que es Oscareto, y me ofrece la oportunidad de ir a conocer la cruz, pero nunca me imaginé que eso tendría que ver con la conexión de mis antepasados. Y se deposita en mí una confianza grande para poder hacer un trabajo fuera de Cali, con muchas personas, y tenía mucho miedo de hacer todo lo que me estaban pidiendo que hiciera. Para mí yo decía, pues deben de danzar mucho más y deben de tener mucha más experiencia que yo. En ese momento fui, hice un trabajo muy bonito en una comparsa que hay allá en Tajumbina, que es una vereda que queda mucho más arriba de la Cruz Nariño. Entonces toda esta gente que estaba allí, pues eran más de 200 personas. Para mí fue un reto
Yo creo que ha sido uno de los retos más grandes que he podido vivenciar y con ellos montamos varios años seguidos, no solamente ese año, coreografías como San Juanito, Timpus, Tobas, Morenadas, Son Sureños, pero este año fue muy valioso porque ese año fueron por primera vez ellos ganadores dentro de lo que era esa competencia de las comparsas en este territorio. Ese trabajo que había puesto ahí, esas ideas junto con Oscar y verlas plasmadas en tanta gente con tanto esfuerzo, eran casi 3 meses de ensayo, pero al mismo tiempo era conociendo todo el territorio y viviendo lo que en algún momento, en las palabras de mi mamá, quería, que yo pudiera estar donde ella no pudo estar. La sangre llama y hay cosas que te conectan desde la raíz. Cuando estaba muy pequeña, digamos, estuve muy aislada de toda esta parte indígena, pues porque mi padre era Santa Marta y mi padre era un hombre muy académico, ingeniero civil, y trataba como de conectarnos más con otro estilo de vida y otros estilos de músicas, y yo pues no había tenido como esa oportunidad, pero empecé a crecer y empecé como a explorar, porque yo, a pesar de ser indígena, no sabía que era un charango, no sabía que era una zampoña, no tenía ese conocimiento, y a través, digamos, de empezar a escuchar esos sonidos, yo sentí que era algo que me movía, que me llevaba al punto hasta las lágrimas. Hubo como una conexión muy grande porque sentí que era algo muy mío, no entendía por qué, pero cuando ya empecé a ver un poco como la historia familiar, me di cuenta que había muchas cosas allí, ¿no? O sea, que éramos indígenas, que éramos NASA. Salimos en 4, 1, 2, 3, 4, va. Fuerza del viento, la danza es fuego y calor. Tierra que vibre, movimiento es agua que sana el dolor. Raíces del sueño, sembrando almas tejidas con amor. Son el espíritu sagrado de Apo, semilla y tambor. Guardianes de todas las razas, bailando los cantos del sol. La Pachamama en la plaza los envuelve en un caracol. La unión que se hace aquí en Cali por su ubicación geográfica que nos obliga el paso del sur a Cali, es un paso obligado para las comunidades nariñenses, caucanas, y que esta ciudad tiene muchas universidades, se hace como la meca para que vengan muchos de estos migrantes nacionales y traigan sus tradiciones y costumbres. Entonces, el mundo andino es la recolección de todas esas tradiciones de estos 2 departamentos que se han aferrado a nuestro sentir, a nuestra cultura. Las danzas andinas y las músicas andinas pues tienen principalmente el componente indígena en los instrumentos que escuchamos, desde una zampoña, los instrumentos que son hechos de materiales naturales, la madera, las membranas de los animales, incluso hay instrumentos de huesos, de semillas, y todo está involucrado ahí. Es ese acorde de zampoñas, quenas, charangos. Al igual que en las vestimentas, pues, o lana de ovejo, de llama, o plantas, diferentes hojas. Para mí los trajes, primero, no solo por su belleza, sino por lo que representan, siempre han sido mucho respeto, pero cuando yo tuve la oportunidad de tener mis propios trajes, escogerlos, no, yo creo que la primera vez que tuve uno lloré, o sea, tenerlo fue mucho, creo que a todos nos ha pasado. Cuando ya empecé a entender más de las danzas, por ejemplo, cuando a ti te dan algo o tú consigues algo, vas a representar algo, debes pedir un permiso, hacerlo con honor, hacerlo con respeto y hacerlo en un sentir. O sea, ese sentir tiene que salir realmente, y la única manera de que salga eso, para mí, ese permiso se logra con el conocimiento. O sea, cuando tú sabes lo que estás haciendo. Esa sensación de estar vestidos, de saber que vamos a representar cosas muy fuertes, porque son cosas muy fuertes, mientras tú hagas una danza y no entiendas de qué se trata, qué representan, no puedes encarnarla
por muy bella que sea el traje, o sea, el traje por sí solo no habla, el traje habla, es una dupla con el bailarín. Siempre que vamos a bailar, por ejemplo, danzas que tienen esta ritualidad, primero el agradecimiento de recibir y dejar portar un traje de esos, pero también, por ejemplo, en la diablada, la diableza, los osos, todos tienen ese personaje demasiado fuerte, y cuando nos fue entregado, cada bailarín se despidió de su máscara porque cada uno de ellos había depositado algo de ellos allí. Entonces cuando nos las entregaron, nos dijeron cómo se las entregamos, nos despedimos, cerramos el proceso, pídanle permiso a esa máscara para que no, digamos, ese personaje no te diluya o no te consuma. Entonces es un poco como un proceso muy simbólico, pero cargado de mucha representatividad y mucho respeto. La danza andina emerge como un lenguaje simbólico que comunica cosmovisiones ancestrales, modos de entender la comunidad y relaciones de reciprocidad con la naturaleza. La interpretación colectiva que emerge de los relatos evidencia cómo estas mujeres, a través del movimiento, reconfiguran lo andino en un contexto urbano y mestizo, sin perder su dimensión ritual. Así, la danza se convierte en una práctica de sanación, un acto de memoria y una afirmación política de identidad cultural. 1, 2, 3. Marco. Marco. Camino. Marco. Camino. Salto. Salto. En Cali es sorprendente que las mujeres seamos, en la gran mayoría, las directoras de los grupos de danza folclórica andina. Fueron personas que estuvieron de inicio en esto, y no quiero decir que no hay fundadores, porque pues tenemos, digamos, el proceso del TADI, que tiene muchos más años que muchos más de los grupos. Creo que casi todos nacen de ese espacio, pero sí, cuando de pronto no hubo acuerdos o hubo separaciones, no dejaron morir como esas cunitas, esos pequeños inicios, esos orígenes, y entonces cada una tomó como esa fuerza y empezó a hacer un proceso allí. Y que yo empecé admirándolas, por ejemplo, con Vanessa Uribe. Cuando yo llegué a la Loma, ella era una de las personas que bailaban en lo que le decían la media luna, y yo no bailaba, yo solo la miraba bailar, y yo decía, ay, qué hermoso baila, y ella no sabía. Y yo creo que entre las mujeres a veces la gente supone cosas, y yo le decía, no, o sea, yo te admiré siempre, siempre. Con Patricia igual, o sea, el resto de todos los grupos de danza que existimos es gracias a que Patricia fue como la que puso, como decir, aquí podemos hacer esto, y creyó. Cuando uno es líder, es cuestionado todo el tiempo. Es la parte más dura, que te estén cuestionando todo el tiempo. Y muchas veces es hasta irónico, pero ¿sabes a qué aprendes? A ser fuerte, a saber realmente cuál es tu camino. Mientras en esa propuesta, en ese proyecto, en esa idea, sea lícito, sano, constructivo, yo avanzo. Al principio la gente decía, no, ¿qué están haciendo? No, pero después decir, no, pero se ve bien. Entonces, esas críticas que también llegan, porque nosotros no lo hacemos todo perfecto, a veces te destruyen, y tienes que saber sobreponerte. Uno a veces siente que quiere como colgar la toalla, literal, y yo siento que yo he tenido siempre a mi lado personas que también me han sostenido. O sea, ser director no significa que siempre es el único y el que resuelve todo, sino que también hay un equipo de personas, gente que cree en lo que has soñado y te dice, no, déjanos, nosotros nos encargamos, y tener ese equipo de trabajo es lo mejor. Bueno, mi nombre es Anderson Joao Centeno Urrego, tengo 30 años, soy de la ciudad de Bogotá. Inicié con Yabra en el 2023, soy director artístico. Pues ya lo vivimos como la circulación. En otras agrupaciones todos los directores eran hombres. En cierto modo querían como sobrepasar ante nuestra directora general, que es Diana, pero en ese modo no se dejó.
Mi experiencia como mujer joven liderando procesos artísticos es un reto porque es muy difícil. A veces socialmente la palabra, la voz aún está un poco como minimizada, ¿cierto? Por ser mujer y también por ser una mujer tan joven liderando estos procesos. Sin embargo, pues ha sido ese reto que me ha hecho demostrar que es posible y que tenemos las capacidades para hacerlo. No es fácil, se requiere que le guste demasiado, que de verdad sea un proyecto de vida. Y ha sido esa prueba grandísima de decir yo puedo, con la disciplina, con las reglas que se emiten, lograr tener un producto bonito que es el arte, que es el grupo, que es convocar, que es dirigir, que es administrar. Y yo me hice esa pregunta hace un tiempo, o sea, ¿por qué encontramos Patricia, Sonia? Yo soy psicóloga de profesión, siempre he encontrado que los hombres son muy puntuales y ellos cuando arriesgan algo, o sea, les gusta meterse en riesgos donde ellos sientan que el beneficio es un poco más seguro. Y yo digo que uno tiene que estar un poquito loco para entrar en un proyecto de esto y arriesgar mucho, o sea, es como mucha esa emocional, esa pasión. Nosotros a veces tenemos que cargar con muchísimas cosas emocionalmente hablando para poder, digamos, sacar algo a flote. Desde la misma cuestión de maternar, implica que tienes que tener unas fortalezas emocionales en ese sentido. Te tumba, te puede tumbar y yo siento, no quiero decir que los hombres no sean perseverantes ni nada. En esa medida, cuando ellos elaboran el costo-beneficio, en términos, digamos, de ganancias son más inteligentes. Nosotros lo damos todo, lo arriesgamos todo. O sea, digamos, invertir cosas y de pronto en eso no salga. Yo tengo danzas que han salido 2 veces y los trajes me han costado 6 millones. Yo no dice, ¿en serio? O sea, para 2 puestas en escena. El decir pasión por la danza no es un solo decir. La verdad es así. Te genera o me genera, y creo que también genera, y estoy segura, a los danzantes, a los que hacen danza, a los que forman parte de Suyai, vida. Nuestro grupo está lleno de mujeres. Habemos 4 bailarines. No me cierro de que no, que hacemos, no. Me gusta que sean solo mujeres y también me ha llevado a querer que nuestros montajes sean danzas con solo mujeres, para mostrar como la fuerza femenina. Es algo que para mí pues es muy gratificante y a la vez algo muy valioso porque tenemos todas las capacidades para poder hacer muchas cosas. Diría yo que incluso se desarrolla en nosotras el querer trabajar en equipo, el poder enseñar a los chicos esas mismas sensaciones y esas mismas emociones que nosotros sentimos, enseñárselos a ellos y que ellos lo puedan seguir transmitiendo. Que somos simplemente humanos, liderando procesos, formando a personas, enseñando cosas de la vida, no solamente artísticas. Porque cuando uno dirige, lo que más importa en la esencia de sí es que los que forman parte de esa agrupación se sientan bien. Bueno, este proceso ha sido para mí como un plan de vida, un proyecto de vida. Toda esta etapa de liderarlos, como yo como joven y a liderar personas jóvenes, ha sido una etapa de aprendizaje. Y de pronto ese ser como maternal se sale automático, entonces yo siempre soy como muy pendiente, digamos desde la otra parte, de si están bien, de que nos cuenten sus cosas, de que lo que te decía al inicio, de pronto que ellos se sientan más en familia, entonces eso es lo que yo de pronto también busco mucho en ellos, también digamos desde esa parte, digamos de tratar de ponerlos un poquito más, de que aterricemos más de pronto por ese lado. Encontrar las formas, las maneras de poder llegar, ¿sí? Porque pues hay chicos que vienen de contextos diferentes, de pensamientos diferentes y la danza permite que tú llegues a ellos de una manera única y especial. Estas danzas tienen demasiados detalles, ¿sí? Y en esos detalles tú tienes que tener esa paciencia para construir cada elemento y tenerlo en cuenta. Poder entender las diferentes personas, un grado de escucha muy amplio. Como trabajamos con tantas personas,
tenemos que tener ese espacio para poder entender las diferentes personalidades, emocionalidades, procesos, y creo que en ese sentido también es como un plus, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con eso. No se trata únicamente de dirigir o tomar decisiones, sino de acompañar procesos que involucran emociones, memorias y vínculos colectivos. Este liderazgo se construye desde la ternura y la fortaleza, desde la disciplina y la intuición, el afecto y la capacidad de sostener, y se legitima a través del ejemplo y la coherencia. Inspiran, acompañan, cuidan y abren caminos. Simbolizan en su liderazgo la fuerza de danzar. No lideran desde la imposición, sino desde el vínculo. En su práctica, el liderazgo femenino se convierte en una forma de agencia cultural que desafía los estereotipos de autoridad y propone formas humanas, espirituales y comunitarias de ejercer el poder. Hoy a esa Patricia hace 25 años que tomó el liderazgo de Suyai, que empezó como espectadora, luego como bailarina, luego como instructora y terminó como directora. Wow, le diría que todos esos años que ha estado aquí dedicado a la danza han sido los mejores de su vida, porque en serio que en este camino de la danza y del avanzar con estos pasos de Tinku, con estos pasos de San Juanito, con estos pasos de Bambuco, yo he avanzado con pasos de madurez. Cuando yo creé Cóndor Malco, yo quería hacer algo diferente. Yo quería proponer un nuevo estilo. Yo dije, no, pues no voy a hacer como los otros grupos, porque pues me parece que por respeto a ellos, pues clonarlos como que no era la idea. Si yo quería bailar, yo ya bailaba y me sentía muy a gusto con Suyai. Y yo estaba muy contenta allí. Entonces, para mí construir un estilo propio fue sentarme a pensar qué era lo que yo quería y cómo quería que lo vieran desde afuera. Y como ya tenía, digamos, esa experiencia de como más de 10 ballets en Bolivia, tenía algo de cada uno de ellos que empezó a ser parte de ese nuevo estilo. Y cuando trajimos las nuevas danzas con trajes nuevos, para mí fue muy bonito porque llevábamos 3 años y la Fundación Suyai a través de Patricia Recalde me dieron un reconocimiento de innovación, o sea, de que yo había traído nuevas formas de pensar la danza aquí en Cali, de abrir caminos. Y también cuando en un momento dado fuimos invitados por la Embajada de Bolivia a Bogotá y el embajador dijo quiero todo, porque él no podía creer que pudiera encontrar en Cali, Colombia, tan cerca de donde él estaba, danzas que él sabía que eran de su país, pero que no iba a encontrar en casi ninguna parte. Hicimos una muestra de todas las danzas y cuando entró al camerino, él entró llorando y dijo, me han devuelto como a mi país. Y eso para nosotros fue como, lo estamos haciendo bien. O sea, que un boliviano, una persona que representa cultura, todo, nos dijera, lo están haciendo bien. Creo que ese asunto de poder ir lejos, de poder querer saber hasta el mínimo detalle, le dio la fortaleza a Cóndor para ser tan detallista y tan, yo digo, milimétrico en muchas cosas. Y yo creo que eso para mí es como el legado Cóndor, es eso. Ya digo, si de pronto yo ya en algún momento no continúe o no sé cuántas cosas puedan pasar, ya quedó ese asunto de que hay algo que la gente llama estilo Cóndor Malco. Y para mí eso es muy grande. Pues yo pienso que toda nuestra vida debe ser un legado de naturalidad, de un buen ejemplo. Uno es un faro constante, nunca dejamos de ser alumnos, nunca dejamos de ser maestros en las cosas que hacemos y decimos o incluso que sentimos. Cuando tenemos una bonita voluntad de poder trabajar en esas cosas que se nos dificultan, demuestra para nosotros mismos y también para los demás que se pueden lograr. Y así mismo lo veo en el mundo andino. Pienso que cuando somos dentro de esa misma naturalidad y esa misma autenticidad, pues logramos dejar marcas endémicas en las semillas,
en los que están alrededor de nosotros, en los que vienen atrás de nosotros. Y bueno, y de pedir de alguna manera a esos guías espirituales como esa sensibilidad que nos ha dado la Madre Tierra para poder comprender al otro, ¿sí? Para poderme comprender yo. Pienso que el legado va a ser de eso, de poder trabajar realmente en comunidad como lo que somos, como uno solo. El legado es que siga. Yo digo que Suyai es para siempre. En este momento yo ya tengo en mi mente, en mi visión, mi hija que siga con este liderazgo, otras cuantas bailarinas del grupo representativo que sigan con el liderazgo, las niñas que están en promedio de 11 a 12 años, yo ya les he dicho, tú vas a seguir con Suyai. Y eso sería un honor en vida que me hicieran maravilloso. Voy caminando a la loma, escucho un canto ancestral y voy sintiendo el aroma de un encuentro elemental. En una espiral de danzantes abrazos llenos de color, miles de sonrisas radiantes que brillan desde el interior. El legado que ellas imaginan no está hecho de monumentos ni reconocimientos, sino de procesos que perduren, de personas que sigan danzando, de aprendizajes que se transmitan desde el cuidado. El legado no se reduce a lo que se hereda, sino a lo que se construye colectivamente en el presente para proyectarse hasta el futuro. Es la intención de dejar huellas vivas, tanto en sus agrupaciones como en el entramado cultural de Cali, en los cuerpos que habitan esta práctica. No se limita a la transmisión de una técnica o un repertorio, sino que implica la continuidad de una forma de sentir y de habitar el mundo a través del movimiento. En ese sentido, las mujeres lideresas encuentran en sus grupos no solo un espacio de gestión, sino una prolongación de su ser, su esencia, una casa simbólica, un hogar, una familia. Los bailarines de Yabra están entendiendo la dinámica y lo que queremos como grupo, que es hacer algo diferente y crear una familia. Todos estamos por eso. Queremos que el medio andino sea diferente, de que no haya egocentrismo ni peleas por quién es mejor, no. Hacer algo diferente y que todo sea amor, porque todos amamos bailar. Queremos que de generación en generación la gente conozca lo nuevo que hay en la danza andina. Hagamos todo este proceso de realmente conocer qué pasa en los territorios, qué hay más allá. Entonces es eso lo que buscamos en un futuro con Yabra, de que Yabra pueda mostrar eso que la gente no conoce y en verdad llegue no solamente aquí a Cali, sino al resto del país. El hecho de tener un espacio, una ventana para hablar de nuestras experiencias, de lo que ha significado para nosotras estar en la danza, y estar en la danza a veces no solo danzando, sino dirigiendo, viajando, proponiendo, buscando espacios, y que a través de esas experiencias que hemos vivido también se animen a que esto siga creciendo. O sea, yo siento que yo quisiera que en algún momento tuviéramos un festival nosotros los andinos tan grande como lo que es el Petronio aquí, o tan grande como son, digamos, los encuentros de salsa, es donde todos podamos ir a disfrutar y que la gente lo valore, que ojalá en estos festivales también hubiesen unos conversatorios, unas puestas en escena que le permitan a la gente entender e ir más allá y sentir lo propio. O sea, porque hasta que no entra en la carne, no entra en el entendimiento, solo queda como algo efímero, bello y de consumo. O sea, lo que se consume se evapora y yo no quiero que esto se evapore. Pues he podido desarrollarme como artista, como mujer, como persona y también en esa parte espiritual. Como dirían mis ancestros, Chapurán, Acutupue, Aviayalaquer. Un saludo para todos y despedida para todos en nuestra lengua cuasto. Muchas gracias.
macho.